Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Oh Dios, este es el día que tú has creado para nosotros y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Estamos estudiando tu palabra y pedimos que tu sabiduría y tu entendimiento llenen nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y que lo que vamos a estudiar hoy sea para nuestra edificación, pero sobre todo para la gloria de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de Santiago. Hoy vamos a cubrir capítulo 1, versículo 19 al 27. Y para eso vamos a empezar leyendo los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, entonces empecemos a hacerle las preguntas a nuestro texto. ¿Qué significa esta frase de todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse significa que está dispuesto o atento para oír lo que otro está diciendo y lento para hablar, para reaccionar o responder, y desde luego lento para enfurecerse. Mire, porque las grandes dificultades que tenemos para comunicarnos con otros se debe a que no nos detenemos para escuchar lo que realmente nos están diciendo o preguntando. Y a veces interrumpimos de manera apresurada, porque imaginamos el resto de la frase. Por eso, el que aprende a oír, también aprende cómo hablar apropiadamente y a controlar su enojo. Y yo diría que también la lengua, porque a veces somos muy sueltos de lengua, ¿verdad? ¿Qué es la ira? ¿Y cómo se expresa la ira? Bueno, en eso muchos son expertos. La ira es una explosión de enojo muy violento. A veces va acompañada con un fuerte deseo de venganza o una fuerte indignación. La ira es una emoción violenta que se expresa en palabras hirientes y en agresión física. ¿Por qué la ira del hombre y la justicia de Dios son incompatibles? La ira es incompatible con la justicia de Dios porque, primero, es una obra de la carne. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 20 y 21, dice: las obras de la carne son celos, iras, contiendas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En segundo lugar, la ira es incompatible con lo que Dios es porque es un indicio de necedad. El necio al punto da a conocer su ira. Tercero, la ira añade sufrimiento al que la tiene. De grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males, nos dice Proverbios 19:19. Y cuarta razón, la ira entristece al Espíritu Santo. Dice el apóstol: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Eso dice Efesios 4:30 y 31. Vamos a leer ahora en Santiago capítulo 1 versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Podemos llegar aquí a conclusiones como estas. ¿Qué debemos hacer para que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros? Para que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, debemos hacer dos cosas principalmente. Primero, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Otras versiones traducen de esta manera. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice: dejen de lado toda impureza y resto de maldad. Eso dice la palabra de Dios para todos. Por tanto, quítese de encima toda suciedad espesa de maldad, dice la Nueva Biblia Española. Por esto, deponiendo toda sordidez y resto de maldad. Muy bien. En segundo lugar, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Acepten dócilmente el mensaje plantado en ustedes, dice la Nueva Biblia Española. Porque la palabra de Dios no germina en un terreno duro. Y si germina, pues se seca muy pronto. Si llegara a germinar en un terreno duro, se va a secar, se va a acabar muy pronto. Como lo señaló el Señor Jesucristo ya en la parábola del sembrador. ¿Qué significa malicia? En esto sí hay más de un experto. La malicia es mala intención, tendencia a pensar mal de los demás, es picardía. La palabra griega que se emplea para malicia significa también mala voluntad, deseo de dañar. Creo que lo que más debiera de asustarnos es depravación. Depravación. Según este versículo que acabamos de leer, ¿qué es lo que puede salvar nuestras almas? Desde luego, usted y yo sabemos que quien salva es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero con referencia aquí a este pasaje, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol Santiago? El texto dice que la palabra implantada o injertada puede salvar nuestras almas si la recibimos con docilidad. Mire, la palabra salvar, que es soso, significa liberar, proteger, sanar, hacer bien y hacernos completos. Por lo cual, la palabra de Dios no solo puede salvar nuestras almas para la eternidad, sino que también, mientras estamos en la tierra, puede liberarnos, protegernos, sanarnos, hacernos bien y que nos sintamos realizados o completos. Esta es una de las principales razones de nuestros estudios bíblicos inductivos: implantar en cada vida la palabra de Dios para su salvación integral. Voy a leer ahora en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Este pasaje es retador porque una de las razones por las cuales la gente critica y juzga a los cristianos es precisamente porque fallamos aquí en lo que nos está advirtiendo el hermano Santiago. Aquí se nos indica de qué manera podemos engañarnos a nosotros mismos. A ver, tratemos de explicar esto. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no ponemos en práctica la palabra que hemos oído. La versión latinoamericana dice:
Mire cómo lo expresa la versión latinoamericana. Hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes se engañarían a sí mismos. Es un autoengaño, porque uno se miente a sí mismo cuando piensa que sabe mucho de la Biblia, pero no la obedece. Uno se engaña a sí mismo cuando se limita solamente a ser oyente y no practicante. Yo creo que hoy debería detenerme un poquitito aquí en este pasaje para que pensáramos un poquito en esto. Les decía que esta es una de las razones por las cuales los cristianos y las iglesias son criticadas, juzgadas y mucha gente por eso no quiere asistir a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente existimos cristianos que oímos, que leemos la Biblia, pero no la obedecemos. No la obedecemos. Mi pastor, la iglesia donde yo estoy asistiendo en este momento, predicó algo parecido a esto y lo ilustró como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno que uno tiene que alimentarse de esta manera, que tiene que hacer ejercicio de esta manera, que tiene que, para su buena salud, y uno le dice, sí, yo sé. Entonces el médico finalmente le pregunta, no, bueno, usted sabe, pero ¿qué piensa hacer con eso que sabe? Y usted sabe que nosotros somos expertos en tener el conocimiento en muchas áreas de nuestra vida, pero no en practicarlo. Y eso lo pasa con la Biblia. Usted lee la Biblia, usted escucha las predicaciones, usted escucha las exhortaciones de los hermanos, pero usted no cambia, usted no la aplica, usted no la vive. Usted se está engañando a usted mismo. Y creo que, lo digo por mí, ya estamos como viejitos para estar todavía en ese plan de engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué representa el espejo? ¿A través de qué ley debemos mirarnos en el espejo? ¿Y eso qué significa realmente? Mire, en este caso, un espejo representa a la ley de Dios. Así como el espejo refleja nuestro rostro y nuestro cuerpo cuando nos miramos en él para ver si estamos desarreglados, despeinados o sucios. De manera semejante, la ley de Dios, que es la perfecta ley, la ley de la libertad, refleja nuestro ser interior por medio de la luz, para que veamos nuestra real situación espiritual en relación con Dios. Y si hay pecado en nosotros, ya no somos libres. Porque Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto dice Juan 8:34. Pero Cristo nos hizo libres al perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo podemos ser afortunados? Podemos ser afortunados, es decir, bienaventurados más bien, si observamos atentamente en la palabra de Dios. Más, mire cómo dice aquí, más el que mira atentamente en la perfecta ley. La palabra en griego describe a una persona que se detiene para mirar algo, que escudriña, que observa, que inspecciona con curiosidad, que se agacha para mirar algo adentro. De esta manera debemos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Porque necesitamos ser afortunados. En segundo lugar, si perseveramos en ella, en la palabra de Dios, es decir, si continuamos junto a ella o continuamos siempre cerca de la palabra, indicando la práctica de un tiempo devocional diario y una fidelidad en su observancia, entonces seremos bienaventurados. Le hago una pregunta aquí así suelta. ¿Qué tanto lee usted la Biblia? Usted debe procurar leerla todos los días. Léala todos los días y medite todos los días en la palabra de Dios. Entonces, en tercer lugar,
Seremos felices si la ponemos en práctica, porque somos hacedores de la obra, tal como dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No dice que prosperará en lo espiritual o en lo material. Escuche, no dice que va a prosperar en lo espiritual o material, sino en todo. Todo lo que hace prosperará. Eso indica que va a crecer en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional. En todo va a crecer si obedece a la palabra de Dios. Si no la obedecemos, estamos en serios problemas. Vamos a leer ahora versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Esta es la parte a veces complicada: guardarnos sin mancha. ¿Qué diferencia hay entre tener una religión y ser religioso? Tener una religión es ser parte de un sistema de valores, creencias, tradiciones, forma de culto relacionadas con la divinidad. Escuche esto que le voy a decir. Yo sé que a muchos cristianos poco les gusta que nos llamen religiosos. Cuando uno le dice: ¿y cuál es su religión?, tenemos la tendencia a responder un poquito como altaneramente: no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Déjeme decirle que en términos intelectuales, por si es que se puede decir de esa manera, sí tenemos una religión, porque la religión implica lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que yo les acabo de mencionar? Es ser parte de un sistema de valores. Y tenemos un sistema de valores, de un sistema de creencias. Cada iglesia tiene una declaración de fe, de una forma de culto, sea pentecostal o no sea pentecostal, pero tenemos una forma de culto. Entonces eso sí nos hace que pertenezcamos a una religión. Se habla de que hay religiones vivas en el mundo desde hace siglos. Dentro de esas está el cristianismo. Entonces, las religiones vivas, se habla de religiones vivas. Y la diferencia con ser religioso, es ser practicante o estar comprometido con su religión, siguiendo sus normas, tradiciones y ritos. Entonces le pregunto: ¿cumple usted con las normas? ¿Se ajusta usted a la liturgia de su iglesia? ¿Se ajusta usted a la declaración de fe de su iglesia? ¿Asiste cada domingo a la iglesia y canta y ora y participa de un culto? Entonces sí es religioso. Sí somos religiosos. El asunto es que podemos tener una religión sin ser religiosos, y ese es el problema. El problema es que tenemos que ser practicantes, obedientes a las normas que Dios ha establecido en su palabra, porque es que ese es el problema nuestro. Ese es nuestro problema. No todos los que dicen tener una religión, eso es muy, muy importante, no todos los que dicen tener una religión son religiosos. La palabra original aquí para religioso es reskos. Yo no sé si esa Z se podrá pronunciar, pero es reskos, que significa adorador de Dios o temeroso de Dios. Entonces, si usted adora a Dios y es temeroso de Dios, usted es religioso. Yo soy religioso. Cuando la religión se vuelve vacía, la religión
o la adoración a Dios de una persona puede convertirse en una caja vacía, sin sustancia ni contenido, cuando se desboca, cuando habla por hablar y no pone una brida, un freno en su boca. Y se podría traducir de la siguiente manera: si alguno se imagina que es un adorador de Dios y no controla sus dichos o forma de hablar, su adoración a Dios es inútil. ¿Cuándo entonces la religión se vuelve vacía? Cuando fallamos en eso. Vamos a tratar de explicar dos señales distintivas de una religión verdadera. Hay dos señales. Las dos señales distintivas de una religión verdadera es una religión pura y sin mácula, verdadera y perfecta delante de Dios. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Pura e inmaculada, dice la versión católica Nácar y Colunga. ¿Cuáles son esas dos señales distintivas? Pues primero, ayudar a los que necesitan. Dice Santiago, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o mirar por los huérfanos y las viudas en sus apuros, dice la Nueva Biblia Española. Así que cuando pensemos en un verdadero religioso, escuche, cuando pensemos en un verdadero religioso o en un adorador de Dios, no imaginemos a quien adorando o cumpliendo una liturgia en la iglesia, sino a alguien que llena la necesidad de otra persona, alguien quien ayuda, quien socorre, quien asiste, ayuda, socorre a otro. La segunda señal de una religión verdadera es vivir con integridad. Dice Santiago, guardarse sin mancha en el mundo. La Nueva Biblia Española dice no dejarse contaminar con el mundo. La versión latinoamericana dice guardarse de la corrupción de este mundo. El mundo representa un sistema perverso que se opone a Dios y aborrece a la iglesia. Jesús dijo, pero porque no sois del mundo, escuche, porque no soy del mundo, por eso el mundo los aborrece. Eso es lo que dice Juan 15:19. Pero al mismo tiempo, el mundo quiere seducir al creyente con sus encantos. De hecho, lo ha logrado. Nuestros cultos hoy están más hechos, pensados con una mentalidad mundana que con una mentalidad espiritual. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, nos dice Primera de Juan 2:16. Haciendo estas dos cosas, ayudando y viviendo en integridad, practicaremos la verdadera religión. Vamos a tratar de aprender un texto de memoria para nuestra clase de hoy. Vamos a tratar de aprender los versículos 22, 23 y 24. Es un poquito largo, pero ya sabe, ¿no? Usted puede detener el video y repetirlo varias veces, o cuando termine la clase, después con un ratito usted ya sabe cuál es el texto, trate de memorizarlo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Espero que... Yo sé que estudiar Santiago es retante, porque es tratar de quitarnos la máscara que tenemos, esa máscara religiosa y de falsa piedad, para comenzar a vivir la verdadera palabra de Dios en nuestras vidas. Es algo así como encarnar
la palabra, como que la palabra se hace parte de mí y yo vivo conforme a eso que es parte de mí, que es la palabra. Ese es el reto de Santiago. No es que Santiago esté en contra de la fe y no. Él dice que si somos auténticos cristianos vamos a vivir como cristianos. ¿Entienden por qué fue difícil que aceptaran a Santiago? Les decía en la clase pasada que aunque fue el primer libro que se escribió, Santiago se escribió más o menos por el 45 después de Cristo, fue el primer libro que se escribió, sin embargo, fue el último en entrar al canon bíblico. Muy bien, hasta aquí nuestra lección número 3. Lo espero para la lección número 4 con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.